muy bienvenidos. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que terminen de sumarse otros colegas y arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan el doctor Pablo Raffo, titular del Juzgado de Familia de San Miguel, el Juzgado de Familia número 2, Departamento Judicial de San Martín. El doctor es especialista en Derecho de Familia y docente de posgrado. Y luego también nos acompaña la doctora en Derecho Carolina Videta. También es docente de posgrado y especialista en Derecho de Familia. La doctora Portillo hará el inicio de la jornada. Bueno, ¿qué tal? Los vuelvo a saludar a todas y a todas. Muchísimas gracias a Pablo y a Carolina por estar acá, por compartir con nosotros su experiencia. En el caso de Carolina, por compartir con nosotros todo un trabajo doctoral de muchos años y muy profundo. En el caso de Pablo Raffo, es el mentor de una de las pruebas pilotos que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la prueba piloto que dio inicio al registro de cuidadores familiares, que hoy ya tiene otras multiplicaciones y otras experiencias que también la fueron tomando como pionera. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos por participar de esta actividad que va a quedar grabada y disponible en el canal de el colegio. Nosotros estamos trabajando en el colegio en el marco del Instituto de Niñeces y Adolescencias y es desde allí, desde donde les damos la bienvenida y vuelvo a darle las gracias a ambos. Vamos a hacer un espacio de preguntas al final. Igualmente, si quieren ir aportando o comentando en el chat, también pueden hacer. Y también tenemos una sorpresa que una de las expositoras nos va a contar, una grata sorpresa. Así que bueno, les paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Claudia y Andrea. Gracias al Colegio de la Magistratura de La Plata. Y bueno, es una alegría estar en esta jornada compartiendo la tarde con Carolina, con quien hace cierto tiempo, algunos años, venimos trabajando esta cuestión de buscar, pensar, discutir y proponer figuras análogas de cuidado de niños y niñas en circunstancias complejas, circunstancias difíciles donde la adopción no puede ser posible. Bueno, yo voy a compartir la pantalla, voy a presentar un PowerPoint. Más allá de esto, en el transcurso de la exposición, quienes quieran preguntar algo en forma directa o haciendo algún comentario en el chat lo puede hacer, después lo discutimos. La idea es proponer algunas ideas, discutirlas, receptar también algunas inquietudes y bueno, ver qué sacamos de positivo de esta charla en común, ¿no? Bueno, díganme ustedes si se ve la pantalla. Bueno, en primer término, como el tema de la jornada, de la convocatoria, tiene que ver con el derecho de niños y niñas a vivir en familia. Mi idea es desarrollar un poco este tema, vincularlo también con una noción esencial que se relaciona mucho con esta idea, que es el derecho a la protección especial de niñas y niños.
en una primera parte, y después también comentar, en lo que quede de tiempo, la propuesta y el resultado, o sea, cómo se viene trabajando en la provincia de Buenos Aires con el registro de cuidadores familiares, que fue una propuesta que hicimos en equipo desde el juzgado de familia que está a mi cargo, pero bueno, fue un trabajo en equipo que hicimos esta propuesta a la Corte de realizar esta experiencia piloto, y fue en el año 2019, ya lleva 6 años. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado que está teniendo. Bueno, siempre puede mejorarse y necesitamos mucho de la difusión de este registro para que esto pueda crecer. Eso después vamos a comentar un poquito. Bueno, en principio, yo decía que hay dos temas que están muy relacionados, dos principios y dos derechos fundamentales que corresponden a los niños y niñas, que tienen su correlato en nuestra normativa nacional, pero que están originados en tratados de derechos humanos de infancia, que son estas dos ideas del derecho a vivir en familia y el derecho a recibir una protección especial. Que ahora también se agrega una nueva noción, un nuevo derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el derecho al cuidado, que eso Carolina después se va a referir más en profundidad. Pero bueno, en principio, cuando me convocan, cuando pensamos en la noción o en la idea del derecho a vivir en familia y de cómo estas obligaciones, estos derechos humanos de los niños son garantizados por el Estado, o sea, cómo el Estado ejecuta, cómo garantiza estos derechos a los cuales está obligado, lo primero que pensamos cuando se nos habla de la garantía del derecho a vivir en familia es en la adopción. O sea, inmediatamente nos remitimos a la noción de adopción, y mucho de lo que hablemos hoy va a girar en torno a esa figura y a esa idea. Pero en principio, la obligación principal del Estado, y cuando las convenciones, los tratados internacionales hablan de la obligación del Estado, y los artículos de la Constitución Nacional, el 75, inciso 22, y el 23, sobre todo, que habla de las acciones positivas del Estado, esta obligación del Estado se refiere en una primera interpretación que debemos hacer de esta noción de el derecho a vivir en familia, tiene que ver con la obligación del Estado de garantizar los derechos de niñas y niños a vivir en su familia, ¿no? Esta es la primera interpretación o la primera noción que tenemos que mencionar cuando hablamos del derecho a vivir en familia. Y en esto tenemos que tener principalmente en cuenta la obligación del Estado de generar políticas públicas, de generar programas, de destinar recursos al acompañamiento y asistencia de familias que tienen niñas y niños en situación de vulneración de derechos. Esta es la principal obligación del Estado cuando nos referimos a el derecho a vivir en familia, ¿sí? El principal derecho a vivir en familia es a vivir en su familia. Por eso el artículo 594 del Código Civil, que habla de la adopción, establece esta figura con el objeto de proteger el derecho de niños y niñas a vivir y desarrollarse en familia, que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Recién en una segunda interpretación, digamos, en una segunda instancia, juega este derecho de que el Estado debe garantizar el derecho a vivir en familia a través de esta figura adoptiva. O sea, recién ahí en ese momento hablamos de el derecho a vivir en familia pensando en la adopción, ¿sí? Recién cuando fue infructuosa toda la intervención del sistema de promoción y protección de derechos coordinado por el Estado, recién ahí pensamos en garantizar el derecho a vivir en familia a través de la figura de adopción. Pero acá tenemos que hacer otra salvedad. La adopción es una figura jurídica, es solo una herramienta para garantizar este derecho y, por supuesto, y lo que venimos sosteniendo
hace tiempo y venimos hablando también hace tiempo con Carolina y con Claudia y con Andrea, tiene que ver con esto, con que la adopción muchas veces no cumple con su función de poder garantizar, no es efectiva al momento de garantizar este derecho de niños y niñas a vivir en familia. Entonces ahí tenemos que pensar en otras formas de garantizar este derecho fundamental. Entonces esa es la primera salvedad que quería hacer en relación a esta noción del derecho a vivir en familia. Por otro lado, cuando hablamos del derecho a la protección especial, que también está muy detallado y muy reconocido en distintos instrumentos de derechos humanos, está en algún punto está reconocido o está incorporado a nuestro Código Civil a través del artículo 638, ¿sí? El que establece o el que delimita la responsabilidad parental, que habla de conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes de sus hijos para su protección, desarrollo y formación integral. Entiendo que esta noción de protección especial está incorporada y está pensada específicamente para el cuidado a través de los padres, a través del ejercicio de la responsabilidad parental. Pero acá tenemos que hacer otra salvedad, y esta es una interpretación que hacemos y que entiendo que es fundamental, que es que este derecho a la protección especial, o el derecho al cuidado como un elemento de esa protección especial, corresponde a los niños que están bajo el ejercicio de responsabilidad parental de sus padres y para los que no lo están. O sea, para todos los niños y niñas corresponde este derecho a recibir la protección especial por parte del Estado. ¿Sí? Estas nociones son fundamentales para entender después un esquema en el que van a entrar a jugar otras figuras y otras formas que existan o que se puedan proponer como de cuidado y de garantía de este derecho a vivir en familia. Hablamos de un principio de equidad, porque tanto el derecho a vivir en familia y el derecho a recibir cuidados y en la protección especial corresponde a todos los niños que están en familia, los niños que están institucionalizados, los niños que están en acogimiento familiar, los niños que están bajo el cuidado de algún referente afectivo o de algún familiar. Todos estos niños gozan, o los niños que no están en ninguna de estas condiciones y están en situación de calle o en la situación en la que se encuentren, también gozan de este derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo de igual manera. Entonces, frente a esto surge también, y ahora después Carolina lo va a detallar un poco más, lo que tiene que ver con el reconocimiento del derecho al cuidado de niñas y niños, que la opinión consultiva 31 de este año, del 12 de junio de este año, reconoció, dispuso, nos lleva a pensar esta noción de cuidado también en un doble aspecto. Por un lado, como una herramienta de protección especial. Eso en algún párrafo de la opinión consultiva habla de una herramienta, de un elemento constitutivo de la protección especial, el cuidado específicamente. Vemos, por ejemplo, que es un elemento central de la guarda, del 657, que menciona como primera consecuencia la asunción del cuidado de un niño o de una niña, la noción de cuidado personal, y aún en el caso de la tutela también, ¿no? La noción de cuidado o el elemento del cuidado de un niño o de una niña está incorporada a otra figura jurídica, o sea, como una herramienta de garantizar ese derecho a la protección especial. Pero también, y esto me parece que es muy interesante y en esto venimos trabajando hace tiempo, es muy importante pensar la figura de cuidado, la noción de cuidado, como una figura jurídica o como una figura que permita garantizar ese derecho a vivir en familia en forma independiente a las figuras jurídicas ya existentes. Bueno, acá hay un poco un resumen, solo lo voy a mencionar, pero esto que estoy mencionando de la idea del derecho a vivir en familia y a recibir protección especial como derecho humano,
está ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Convención Internacional, el preámbulo en varios artículos, la Observación General 14, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la opinión consultiva del 17 de la Corte Interamericana, que habla de la familia, de la necesidad de que el Estado adopte medidas especiales de protección en favor del niño. También hay un instrumento muy importante que fue, lo consultamos mucho al momento de realizar la propuesta de la experiencia piloto del registro de cuidadores, que son las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños de Naciones Unidas del año 2010, que especialmente analiza las situaciones de niños institucionalizados y llama a los estados a buscar formas alternativas de cuidado cuando no puede resolverse su situación a través de la figura de la adopción. Bueno, como yo les mencionaba, esto lo voy a pasar un poco por alto, solamente mencionarlo, como estaba haciendo el tema del derecho al cuidado reconocido a través de esta opinión consultiva, que nos parece que es fundamental, que es muy importante y que nos permite avanzar en esta idea que veníamos construyendo. Yo no solo yo, digamos, el equipo técnico del juzgado, Claudia Portillo, la gente de la Corte que receptó la idea y el programa que se terminó armando del registro de cuidadores familiares, vimos que era necesario crear un programa y un registro, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero que contemplar estas necesidades de niñas y niños que no pueden ser adoptados o por alguna razón, o porque no quieren ser adoptados, o porque no resulta posible la adopción. Entonces vinimos trabajando en esta idea de considerar una figura análoga de cuidado, que no fuera la adopción y que no fueran las ya existentes en el Código Civil, porque entendíamos que no respondían a estas necesidades. Y desde ahí empezamos, además de proponer la creación del registro de cuidadores familiares, en distintos documentos, en algunos artículos y en algunas charlas que dimos, veníamos proponiendo también la necesidad de crear una figura jurídica de cuidado. Bueno, en ese camino nos cruzamos con Carolina, que ella venía trabajando lo mismo desde la investigación, desde la academia, en un trabajo muy importante que fue finalmente su libro, su tesis de doctorado, que trabaja sobre esta misma idea, sobre la necesidad de construir una figura alternativa de cuidado. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en algunos proyectos en forma conjunta. Pero bueno, esto de la opinión consultiva, trabajando en estos temas, vino justo a reconocer esta necesidad que nosotros estábamos viendo de crear una figura jurídica que contemple estas necesidades de niñas y niños sin cuidados parentales y que no pueden ya continuar viviendo con su familia de origen, ni con su familia extensa, ni con referentes afectivos, pero que tampoco puede darse la situación de adopción, no puede darse efectivizarse el cuidado a través de la adopción. Esto lo va a desarrollar Carolina. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizamos este derecho de niñas y niños a vivir en familia cuando no puede hacerlo su familia de origen? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué herramientas tenemos actualmente al alcance? Como yo mencioné rápidamente, está la guarda y está la tutela, son los institutos, las figuras jurídicas que están a nuestro alcance y son las que ahora vamos a ver algunos fallos que yo traje algunos fallos un poco más antiguos y algunos un poco más actuales para que vean cómo se fueron aplicando estas diferentes figuras a situaciones complejas, situaciones que no pueden resolverse a través de la figura de la adopción. Cada una de estas figuras jurídicas que ustedes conocen tienen
distintas características, tienen distintos efectos, distintas implicancias. Por ejemplo, saben que la guarda a través del artículo 657 está limitada en el tiempo y está limitada también a los familiares de un niño y de una niña. Hay muchos fallos que han declarado la inconstitucionalidad del artículo 657, diciendo que puede extenderse en el tiempo. Han decretado, por ejemplo, guardas hasta la mayoría de edad. Hay un fallo ahora que no tengo el dato, pero de hace algunos años, del juzgado 7 de La Plata, que dispuso esto, por ejemplo, dispuso la guarda de unos niños hasta la mayoría de edad, que fue apelado por la asesoría de incapaces, diciendo que la figura correcta o la figura adecuada de cuidado de estos niños no era la guarda, sino la tutela, por el alcance que tenía y que podía serlo hasta la mayoría de edad. Finalmente la Cámara terminó decidiendo que la guarda, con la extensión que puede darse en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental, que el mismo artículo 104 también del Código prevé, era suficiente garantía de derechos de los niños. Pero bueno, lo cuento como para que vean que es un tema que se discute y que ninguna de estas dos figuras, ni la guarda ni la tutela, pueden en algunas ocasiones considerarse de aplicación para la resolución de determinadas situaciones, determinados casos de niños que, como les digo, no pueden retornar con su familia de origen y por alguna circunstancia no pueden ser adoptados. Después, si quieren, ampliamos con algunas preguntas o entramos en detalle en algunas de estas cuestiones, pero bueno, como no tenemos tampoco mucho tiempo, vamos a ir avanzando. Por supuesto, la declaración de situación de adoptabilidad. No negamos que la principal figura jurídica que establece, como yo decía recién, el Código Civil para garantizar el derecho a vivir en familia de niños que no pueden continuar viviendo con su familia de origen es la adopción. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, digamos, que los niños no pueden retornar con su familia de origen y hay que buscar una familia alternativa, se recurre en primer término a la declaración de situación de adoptabilidad y a la búsqueda de familias a través de los distintos registros provinciales y de la red federal. Se han dispuesto, como yo decía recién, en muchos casos, y fue lo que motivó, como decía, la creación del registro de cuidadores familiares, la disposición de medidas alternativas a la adopción, ¿sí? Que son estas que mencionaba, la guarda, la tutela. También en algunos casos se ha dispuesto conservar el ejercicio de la responsabilidad parental por parte de los padres y nombrar una figura de apoyo para el niño. Sobre todo, hemos tenido en el juzgado un caso donde tuvimos que nombrar un apoyo para un niño que estaba con una discapacidad motora muy, muy importante y necesitaba cuidados permanentes y muy cercanos, muy cotidianos, que los padres no podían darle. Eran padres que no estaban en condiciones de brindarle ningún tipo de cuidado, pero tenían buena relación con este chico. Entonces, bueno, hicimos la designación nombramos un apoyo, manteniendo el ejercicio de responsabilidad parental por parte de los padres. Pero bueno, menciono estos casos para que vean que hay casos que no se resuelven, claramente no se resuelven a través de la figura de la adopción. Está también la figura del acogimiento familiar. No es una figura jurídica, no está reconocida en el Código Civil, en ninguna normativa nacional. Hay algunas provincias que ya tienen leyes y programas que trabajan con familias de acogimiento familiar. Son soluciones provisorias, digamos, porque es mientras dure la medida de protección excepcional y hasta que se resuelva en forma definitiva la situación de un niño o de una niña, ¿sí? Y finalmente está esta idea que fue creciendo y que venimos trabajando de designar o de proponer, digamos, la creación de la figura de cuidadores familiares, como se empezó llamando en la experiencia piloto en la Corte, o de cuidadores permanentes, como se presentan en los proyectos que ahora después Carolina va a mencionar, que son
un proyecto nacional y un proyecto en la provincia de Buenos Aires, que propicia la creación de esta figura jurídica y de registros que la sostengan. Bueno, mencionábamos algunas de las situaciones complejas, posibles situaciones complejas que se nos presentan ante la imposibilidad de niños y niñas de volver a vivir con su familia, retornar a su familia luego de que se haya trabajado durante la medida excepcional. Fracasada esta intervención, se presentan distintas situaciones. La primera es cuando se dispone de la situación de adoptabilidad para niños que quieren ser adoptados y para quienes existen postulantes. Ahí no representa ningún problema, no hay ninguna complejidad. Se empezará una vinculación, se dispondrá la guarda con fines adoptivos y después se tramitará la adopción. Un segundo caso que sí ya es más complejo y que es bastante frecuente también es el de situaciones de adoptabilidad de niños que quieren ser adoptados y para quienes no se han encontrado postulantes. Esto digo que es bastante frecuente. Después, en todo caso, no tengo los datos, pero a lo mejor Andrea o Claudia tienen datos un poco más frescos de la cantidad de postulantes que hay para niños más grandes, para niños mayores de 10 años. Pero ha disminuido mucho la cantidad de postulaciones en los últimos años, así que es realmente muy, muy difícil encontrar familias adoptivas para niños que tengan más, no digo 10, que tengan 6 o 7 años, ya es muy, pero muy difícil, más si tienen alguna patología o si son un grupo de hermanos. Entonces, frente a esta falta de postulaciones, frente a esta falta de adoptantes, tanto a nivel provincial como en la red federal, como a través de la convocatoria pública, bueno, creemos que el Estado, nosotros como juzgado, tenemos la obligación de seguir buscando familia y tratar de proponer figuras o formas de cuidado alternativas para que se vea garantizado este derecho efectivamente de los niños de vivir en familia. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados con un niño o una niña en una institución y conformes con una convocatoria pública que sabemos que si no las movemos a través de redes y de contactos y de publicidad, de medio de comunicación y demás, no son muy, muy efectivas. También hay situaciones que son frecuentes también, que de niñas y niños que no expresan su conformidad para ser adoptados. ¿Sí? Niños de más de 10 años que expresamente establece la ley, el Código Civil y la ley provincial que tienen que brindar su consentimiento para ser adoptados, expresan concretamente que no quieren ser adoptados, pero sí que aceptarían vivir con una familia, aceptarían ser cuidados por una familia, por una persona, sin que eso implique un vínculo filial, sin que implique disponer su adopción. Y también esto está previsto, bueno, como dice ahí en el Power, está previsto en la ley provincial, la 14.528 en el artículo 17, el primer supuesto, y el 25 el segundo. El artículo 13 de esta ley también habla de una situación especial que está prevista o principalmente está orientada a los adolescentes, que menciona situaciones en las que la adopción no resulta la figura jurídica adecuada para resolver la situación de estos adolescentes en cuanto a la garantía del derecho a vivir en familia. Una de esas situaciones puede ser las que yo les mencionaba recién, del niño que está en una situación de alojamiento en una clínica, sin posibilidad de egresar, y que bueno, hay que buscar también una forma de cuidado que no sea la adopción, porque no es un niño que pueda ser adoptado, primero porque tiene este vínculo con su familia de origen, no se dispuso la adoptabilidad, no se suspendió ni se privó a los padres de la responsabilidad parental, entonces bueno, hay que pensar en otras alternativas, esto está previsto por la ley, ¿no? Y el último de los supuestos es el de niños que no expresan su conformidad para ser adoptados y que no aceptan una figura de cuidado, pero que sí están incluidos
o quieren ser incluidos en un proyecto de autonomía, que por supuesto esto es viable también, está previsto en la ley, y por supuesto que está la ley en la que trabajó mucho Carolina también, que es la ley del programa de acompañamiento de egreso, que a través de la ley nacional y de programas en las distintas provincias se va acompañando el egreso de estos niños para cuando lleguen a la mayoría de edad. Bueno, estos son algunos de los casos que yo quiero comentarles para que vean un poco cuál es la dificultad que se nos presenta en los juzgados, ¿no? Este es un caso del año 2019 de la Cámara de Familia de Mendoza. Le llega a la Cámara luego de que el juez o jueza de primera instancia dispuso la declaración en situación de adoptabilidad de una niña que no había expresado su consentimiento o que estaba en contra de la idea de la adopción. Y a pesar de eso se había empezado a vincular con una postulante y tenía buen vínculo con esta postulante, pero sostenía que no quería ser adoptada. La Cámara entonces revoca la situación de adoptabilidad dispuesta por la jueza de primera instancia y desestima el pedido de declaración de situación de adoptabilidad. Y dispone que el órgano administrativo, a través de las reparticiones correspondientes, continúe con el abordaje de la niña, quien seguirá bajo el cuidado de la señora MZ, realizando los controles pertinentes, hasta tanto se resuelva la pretensión de la guarda judicial promovida por esta última, y o se decida en forma definitiva la situación familiar de la niña. La señora había promovido la guarda con fines de adopción. Pero fíjense que acá se habla de la niña va a seguir bajo el cuidado de la señora MZ. No sé sinceramente cómo se resolvió finalmente con el correr del tiempo esta situación, pero quería destacar que este fallo que habla del cuidado concretamente, sin haber declarado la situación de adoptabilidad de la niña. Bueno, este es otro caso, este es un caso del juzgado a mi cargo, de un niño que había fracasado ya varios intentos de vinculación con fines de obtener la guarda preadoptiva. Y finalmente, después de 3 fracasos de estas vinculaciones y de estas guardas, que en un caso fue una vinculación y en 2 casos fueron guardas con fines adoptivos que fracasaron, este chico nos dijo que no quería ser adoptado. En realidad lo que el chico quería ser adoptado, lo que no quería era fracasar una vez más con los intentos de las guardas y de vinculaciones. Entonces dispusimos en el juzgado una guarda a través, bueno, se hizo una convocatoria pública de referentes afectivos y no de adoptantes, teniendo en cuenta este deseo del niño que no quería ser adoptado. Convocamos referentes afectivos, se presentaron por la convocatoria pública de referentes afectivos, se trabajó mucho en el vínculo con el niño. Finalmente, el niño y estos postulantes aceptaron una guarda, pero que no tuviera implicancias para una futura adopción. Fue una guarda en los términos 657 que se renovó por el segundo periodo, por el segundo año que se puede renovar. Y en la guarda dispusimos que la disposición de la guarda con fines adoptivos deberá considerarse en función del estado, aceptación y elaboración conjunta entre el niño y los postulantes, con la asistencia del equipo técnico del juzgado. Bueno, hay otro caso similar, me queda poco tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Otro caso similar en Tigre del año 22, donde también habla de una figura análoga de cuidado, establece que la guarda es el reconocimiento jurídico de una figura alternativa a la filial como modo de recogimiento del modo familiar que el niño y la adulta han conformado. Me parece interesante esto de que el niño expresa con alegría su deseo de continuar la convivencia con la señora C,
pese a lo cual no se proyecta en el rol de hijo de aquella. Es un caso similar, donde también se había dispuesto la convocatoria, se había seleccionado de un legajo a una postulante, luego de haber declarado en situación de adoptabilidad a un niño, pero bueno, no estaba, el niño no se proyectaba, como dice acá este párrafo de la sentencia, en el rol de hijo de esta señora, pero sí en la conformación de una familia o de alguna forma de cuidado que reconoce esta sentencia a través de la guarda. Bueno, en base a estas experiencias y estos casos y muchos más similares a esto, fue que propusimos la creación de esta experiencia piloto del registro de cuidadores familiares, que es para convocar. La Corte periódicamente hace convocatorias de personas que se ofrezcan de manera estable y sostenida como cuidadores de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, que están alojados en instituciones sin posibilidad de retornar a sus grupos familiares de origen y respecto de los cuales la adopción no resulta posible. Es la temática que veníamos mencionando recién, o sea, los casos en los que la figura adoptiva y las otras figuras que están previstas no encuadran perfectamente en esa situación. Sin perjuicio de ello, nosotros creemos que esta convocatoria que se hace anteriormente, como vimos en el caso que mencioné recién del chico este que se hizo una convocatoria pública para obtener o para convocar, mejor dicho, referentes afectivos, se estaba haciendo individualmente. O sea, en cada caso que había un niño que no quería ser adoptado o que entendíamos que se resolvía que la adopción no era la mejor figura de cuidado para este niño, se pedían excepcionalmente convocatorias públicas de referentes afectivos. Lo que pasaba era que venían postulantes que no habían sido evaluados, no eran capacitados, no habían sido capacitados, no entendían tampoco bien en qué consistía la figura de referente afectivo o de cuidador para la que se lo convocaba. Entonces, muchas veces no resultaba una herramienta, un instrumento apropiado. Entonces, por eso se nos ocurrió desde el juzgado hacer esta propuesta de creación del registro para que estas convocatorias se hagan en general, para que se cree un registro de postulaciones y no para casos individuales. ¿Sí? Entonces, esto desde el año 2019 está funcionando con estas características. Se convocan a personas que quieran asumir el cuidado de estos niños y niñas con estas características y que después el juez que tiene el caso a resolver, en este caso complejo que no encuadra en la figura adoptiva, pueda disponer la figura jurídica que entienda más adecuada, que hasta este momento son estas que nombré, o un apoyo, o una guarda, o una tutela. Acá yo traje un fallo, que es un poco más moderno, que es de Junín, del juzgado de Junín, del juzgado 2 de Junín, que es uno de los juzgados que integra la experiencia piloto del registro de cuidadores familiares. Es el caso de una niña nacida en el año 2007, que en el año 2020 se declara la situación de adoptabilidad. En el 2021, ante la inexistencia de postulantes de registros y red federal junto a la convocatoria pública, la jueza solicita legajos de cuidadores familiares y la niña se selecciona a una mujer de este registro de cuidadores familiares y la niña comienza una vinculación con esta mujer y en el año 2022 se resuelve una primera guarda. Un extracto de la sentencia, les leo, que dice: respecto de la niña, no se ha podido encontrar una familia dispuesta a iniciar un proyecto filiatorio de adopción. La creación de lazos estables y permanentes a través de otras figuras jurídicas de cuidado que no impliquen un vínculo filiatorio puede constituir una alternativa beneficiosa para los derechos de un niño o niña o adolescente sin cuidados parentales. Tal es el caso de C, de esta niña, quien se encuentra inserta e integrada de manera favorable en el medio sociofamiliar actual, habiendo establecido y consolidado el vínculo afectivo establecido con ese y su entorno familiar. El registro de cuidadores familiares ofreció en el caso de autos el recurso de las personas evaluadas y capacitadas para asumir las responsabilidades de cuidado, siendo, bueno, ahí quedó el nombre.
esta mujer, Sabina, quien ha reunido los requisitos necesarios para desempeñar su rol de cuidadora respecto de esta niña. Entonces, es un caso donde ante la inexistencia, no ya ante la falta de conformidad o de deseo del niño de ser adoptado, sino ante la inexistencia de postulaciones de personas que quieran adoptarla, se recurrió a este registro se la convocó a esta persona que había sido, como decimos, capacitada y había concurrido a los talleres y había sido evaluada por los juzgados, en un trabajo bastante profundo que hacen los equipos técnicos de los juzgados que integran esta experiencia piloto, que al día de hoy son 8 los que estamos integrados en esta experiencia piloto, más allá de que el registro lo puede usar cualquier juzgado de familia de la provincia de Buenos Aires, cualquier juzgado que entienda que la situación de un niño encuadra en alguno de estos casos anómalos o complejos que mencionamos recién, puede pedir un legajo de cuidadores familiares. Como en este caso, en el caso de juzgado de familia de 2 de Junín, también es uno de los 8 juzgados que integra el registro, requirió un legajo y, bueno, terminó dándose esta guarda con, bueno, este relato que quería mencionarle en relación a cómo funciona el registro, ¿no? Bueno, esta es la página del registro que les mencionaba de la Corte. Aquí está el link. Está detallado a través de preguntas frecuentes y un video, está explicado cómo funciona bien en detalle este registro, pero básicamente las personas se inscriben a través de un formulario, completan una serie de datos que se habilita luego de que lean cómo funciona y cuáles son los requisitos y los efectos que tiene la incorporación al registro de cuidadores familiares. Después de eso se hacen los talleres, se convocan tienen que hacer 2 talleres obligatorios de capacitación para explicar en qué consiste la función del cuidador familiar, que básicamente lo que le decimos es que el cuidador familiar por ahora, esperemos que en algún momento alguno de estos proyectos de los que va a hablar Carolina tengan éxito y se pueda crear esta figura. Por ahora es una figura únicamente registral, o sea, únicamente existe la figura del cuidador familiar a los fines de incorporarse a este registro. Bueno, es para personas, los postulantes tienen que vivir en la provincia de Buenos Aires, tienen que tener 25 años de edad, tienen que tener 16 años más que el niño, niña o adolescente para cuyo cuidado eventualmente se ofrecen. No se pueden ofrecer para un niño o niña en especial, sino en forma genérica para que sean convocadas y después cada juzgado los evaluará para un caso concreto para que pueda ser designado con la figura que el juez entienda que es la más apropiada. Bueno, creo que nada más. A ver, alguna de estas preguntas que yo planteaba. Bueno, recién cuando hay una resolución judicial que determina que el niño no puede retornar con su familia, recién ahí se puede habilitar el pedido de legajo de cuidadores familiares. O cuando, habiendo una declaración de situación de adaptabilidad, el juez entiende que han fracasado todas las búsquedas a través de los registros y las convocatorias públicas. ¿Es necesario que se encuentre convocatoria pública? No, no es necesario. Esta jueza, en el caso que recién vimos, pidió un legajo de cuidadores familiares junto con la convocatoria pública. No puede inscribirse alguien que tiene una situación de guarda, de hecho. El cuidador familiar tiene su obligación a través de la figura jurídica que sea hasta la mayoría de edad y es compatible con la inscripción en el registro de aspirantes a guardas con fines adoptivos. Bueno, muchas gracias. Nada más. Quedan por mencionar los 2 proyectos de ley que ahora Carolina lo va a desarrollar en detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Solo una información, hay 26 postulaciones al día de hoy en condiciones de ser convocadas para niños, niñas, adolescentes mayores de 10 años, sin ningún tipo de problemática de salud ni ningún tipo de problemática como una discapacidad o alguna cuestión compleja o leve de salud.
Bueno, seguidamente vamos a escuchar a Carolina Videta. Ya te hice coanfitriona, Caro, así que creo que ya podés pasar tu power. Bueno, perfecto. Bien, muchas gracias Andrea, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un gusto estar compartiendo esta jornada con Pablo, con Andrea, con Claudia, a quien les agradezco la invitación y también al Colegio de la Magistratura de la Ciudad de La Plata. Ahora también voy a compartir pantalla para continuar, digamos, en línea con lo que viene o con lo que estuvo desarrollando Pablo, contarles un poco los proyectos en los que estuvimos trabajando. Que tienen estado parlamentario, que están presentados dos proyectos, uno en la legislatura de bonaerense, perdón, y otro en el Congreso Nacional. Eh, y esperen que voy compartiendo pantalla, así voy hablando. No tengo problema que me interrumpan mientras estoy hablando, ya sea por el chat o abriendo el micrófono, si quieren hacer algún intercambio y si no, lo hacemos al final como ustedes prefieran. Bueno, muy bien, acá estamos entonces. El tema que nos convoca tiene que ver, como viene desarrollando Pablo, con el derecho a la vida familiar de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y un poco mi hilo conductor para poder pensar en esta gran pregunta que en definitiva nos termina convocando a estar hoy, aquí y ahora en esta reunión, aunque sea por Zoom, es, bueno, cómo efectivamente podemos garantizar ese derecho a la vida familiar que titularizan los niños, niñas y adolescentes, que como bien dijo Pablo, ese derecho está en principio en cabeza de la familia de origen, siempre también que hablamos de familia en un concepto amplio, ¿no? Tomando el concepto de la 26061, es decir, familia nuclear, ampliada, o hasta incluso referentes afectivos, pero cuando esos cuidados no pueden ser desarrollados dentro de esa familia, bueno, ¿qué otras figuras tenemos, no? Y si no tenemos, ¿qué podemos inventar? Y es un poco lo que estamos, por lo que estamos acá, ¿no? Para dar a conocer estas nuevas iniciativas. Y esta pregunta, entonces, repensarla de los principios que rigen cualquier intervención en materia de niñez y adolescencia, que básicamente son los que todos conocen: el interés superior del niño, el derecho a ser oído, o más concretamente el derecho a la participación, ¿no? Como un sentido mucho más amplio, sobre todo porque en materia de adopción el Código Civil y Comercial no solo nos trae este derecho a ser oído y la obligación de tener en cuenta su opinión, sino incluso habla de una manifestación mucho más profunda que tiene con este derecho de participación, que es el consentimiento. Es decir, los chicos y chicas tienen que consentir, en principio, el código dice ser adoptados por esa familia, ¿no? Ya cuando están en la etapa del juicio de adopción propiamente dicha. Sin embargo, con Pablo lo hemos hablado varias veces y coincidimos, con Claudia lo mismo, en que para nosotros ese consentimiento se tiene que recabar incluso antes de la declaración de la situación de adoptabilidad, o sea, en el proceso de la declaración de situación de adoptabilidad, ¿no? Por el 608, el 609 del Código Civil y Comercial, son parte de ese proceso. Si tienen edad y grado de madurez suficiente, tienen que participar con la asistencia de un abogado del niño. Entonces, bueno, esas son las instancias justamente para poder recabar ese consentimiento también, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve declarar la situación de adoptabilidad de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, si en definitiva no se van a querer incorporar a un nuevo grupo familiar a través de la adopción, ¿no? Nos llevaría a otro encuentro, quizás, para en profundidad poder hablar, bueno, en definitiva, también cómo se construye ese consentimiento, cómo se prepara a los chicos para su propio proceso adoptivo, cómo se labura con ellos estas alternativas, que es algo que en la práctica, digamos, todavía cuesta como arraigar el trabajo que se hace con ellas y ellos, ¿no? Pero, como les decía, también teniendo en cuenta el principio de la autonomía progresiva y a su vez este derecho o esta idea de cómo poder pensar este derecho a la vida familiar desde también el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad que está, digamos, todos los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, ¿no? Pero el derecho a la identidad está sumamente presente en este derecho a la vida familiar, ¿no? Ya sea en esa identidad, digamos, dada por esa familia de origen,
o también, y desde una mirada mucho más contemporánea, digamos, hablar de la socioafectividad, ¿no? Que sería esta idea de la identidad dinámica y todos los vínculos que los chicos van generando por fuera del parentesco en los términos de Código Civil y Comercial, que también, digamos, la gran pregunta es si el derecho le puede hacer lugar al afecto, ¿no? Y bueno, creemos que efectivamente sí, sobre todo hablando del derecho de las familias, ¿no? Entonces, bueno, bajo esta perspectiva o desde esta mirada, repensar este derecho a la vida familiar es la propuesta. Esta propuesta, que yo me vengo haciendo hace muchos años, esta pregunta desde esta mirada, es lo que vienen anunciando Claudia y Pablo, que me llevó muchos años, que tiene que ver con la tesis doctoral, que la acabo de publicar en este libro, que se llama Protección y Autonomía. Si escanean ese código de QR, ahí les va a acceder la información, con el celu lo pueden escanear, y les va a aparecer toda la información del libro, los va a llevar directamente a Editores del Sur, que es efectivamente la editorial por el cual ha sido publicada la tesis, con el prólogo de Marisa Herrera, quien fue también mi directora de tesis, ¿no? Y bueno, he dedicado muchos años a poder justamente analizar qué pasa, sobre todo teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial este año cumplió 10 años, con lo cual es un número interesante, digo, ¿no? Estos números redondos, para pensar si efectivamente las figuras y los cambios que trajo aparejados el Código Civil y Comercial responden a las necesidades de los chicos y chicas de hoy, ¿no? Y no solamente enfocarnos en el Código Civil y Comercial, sino también hacer una mirada atenta del derecho comparado, es decir, en el resto del mundo, ¿tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en relación a las figuras de cuidado y cómo todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿qué hacemos con aquellos chicos que, como decía Pablo, no consintieron su propio adopción o siendo declarados en situación de adoptabilidad, el Estado no logra encontrarles familias, ¿no? Bueno, en función de todo esto son las conclusiones que quedan plasmadas en este libro, que hay una sorpresita que era la que anunció Claudia, no sé qué esperaban, espero no decepcionar, que tienen un cupón de descuento quienes quieran acceder a la obra, en el link cuando compran online les aparece que tienen un cupón de descuento, ahí ponen PBA en mayúscula, PBA, sin las comillas solamente para hacer mención a esa frase, y adquieren un 25% de descuento que va a estar vigente para quienes participan de esta charla hasta el 29 de octubre, según me informaron de la editorial. Bueno, muy bien. Contándoles también un poquito de qué va esta obra, que es un poco también la idea de poder darla a conocer y presentarla hoy. Les cuento que tiene 5 capítulos la obra y que justamente la obligada mirada, ¿no? Pablo arrancó con una filmina que hablaba justamente de la mirada internacional, regional, ¿no? De los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque es nuestro punto de partida, es nuestro gran paraguas para poder pensar todo esto. Bueno, esto analizado entonces, lo que hago es, desde todo el ordenamiento internacional, regional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que más allá de que no tiene, o sea, no corresponde la aplicación, digamos, de lo que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para nosotros, sí hay una sinergia entre los tribunales regionales, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal, en el que se van, ¿sí?, comulgando en relación a sus decisiones, y por eso me parece interesante también poder observar qué es lo que está pasando allá. En un segundo capítulo analizo todo el Sistema Nacional de Protección, que nos trae la 26061 a nivel nacional, y que este año también cumplió 25 años, ¿no? Es el año de los números redondos. Por eso también es importante como esa invitación a repensar, bueno, ¿qué viene pasando con el sistema de protección en esta sinergia que hay también entre Código Civil y la 26061, Poder Judicial y Sistema de Protección, Sistema Administrativo, ¿no? Finalmente, en el capítulo 3, me dedico al Código Civil y Comercial, a analizar en profundidad las figuras de la tutela, de la guarda, de la delegación de responsabilidad parental, por supuesto de la adopción, con mucha jurisprudencia, para ver efectivamente no solamente desde la letra de la ley, sino desde la práctica, bueno, que efectivamente estuvo pasando en estos 10 años. En el cuarto capítulo me dedico a hacer un entrecruzamiento normativo, porque nosotros estamos, digamos, en un entramado normativo y por lo tanto hay que hacer una integración sistémica. No me sirve de nada conocer muy bien y a fondo el Código Civil si no tengo en cuenta también otras leyes que hacen también a, por ejemplo, la respuesta a nuestra pregunta, como por ejemplo las leyes procesales, la ley del PADE que mencionaba Pablo,
y otras que también nos van a servir para hacer este análisis más complejo. Y finalmente, soy de las que consideran que para cualquier proyecto de ley, digamos, que se elabora, y en este caso que involucra a niños, niñas y adolescentes, no se pueden hacer sin sus voces, con lo cual siempre me parece importante poder traerlos, escucharlos, qué tienen para decir, qué piensan ellos mismos sobre sus propias vidas, sobre sus propios derechos, para corrernos de una mirada de un lugar adultocentrista y poder pensar junto a ellas y ellos, bueno, qué es lo que mejor les venga. Así que bueno, hay todo un capítulo con una exploración de campo en relación a 172 adolescentes y jóvenes que participaron muy amablemente de mi trabajo de campo. Bueno, eso es un poco de lo que va la obra y algunos resultados de esto les voy a ir contando. Pero también viene muy a colación y es muy atinado, justo cuando nosotros presentamos el proyecto nacional, ahora el 1 de septiembre en el Congreso Nacional, hacía muy poquito que había salido la opinión consultiva número 31 sobre el derecho al cuidado, y parecía que estábamos, o sea, muy en sintonía con esto que viene a decirnos la Corte, porque dijimos, bueno, la Corte va a hablar justamente de este derecho al cuidado, ¿no? Que en relación a esto va a decir, bueno, el derecho al cuidado es un derecho autónomo, no hay duda, o sea, si bien está presente e implícito en otros derechos, más allá de eso, la Corte dice, desde una interpretación evolutiva, de una interpretación pro persona, digamos, el derecho al cuidado es un derecho autónomo. Es muy interesante, invito a todas y todos a poder realmente leer esta opinión consultiva de la Corte. Y lo que hacen no solamente es analizar el derecho al cuidado en profundidad, sino que después analiza el derecho al cuidado en relación a otros derechos y en relación específicamente al derecho a vivir en familia, ¿no? Y también dedica, desde el párrafo 173 al párrafo 182, a hablar del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes al cuidado. Y cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la Corte Interamericana, por supuesto que vamos a tener presente la Convención Americana de Derechos Humanos, pero ya hace tiempo, desde el fallo Villagrán Morales, que la Corte Interamericana viene diciendo que a la Convención Americana se la tiene que interpretar en materia de niñez y adolescencia a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y justamente ahí nos va a decir que este artículo 19, en materia de medidas de protección de niñas, niñas y adolescentes, o sea, tiene que ver con cuáles son estas medidas de protección. Bueno, esas medidas de protección tienen que ver con el cuidado, es decir, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados. No todas las personas a lo largo de nuestra vida necesitamos o vamos a necesitar cuidados, ¿no? Generalmente esos cuidados son más necesarios al principio y al final de la vida, ¿no? O sea, cuando somos chicos, chicas o ya cuando somos personas adultas, ¿no? Pero también a lo largo de la vida por situaciones de enfermedad, de salud, podemos llegar a recibir cuidados. Pero fundamentalmente se anclan entonces en esos extremos de la vida. Concretamente, en materia de niñez y adolescencia, ese cuidado también va a venir del propio artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que es cuando se define este gran principio que es el interés superior del niño, ¿no? Y nos va a decir que justamente hacia el interés superior del niño la obligación que tienen los estados de protegerlos y de cuidarlos. Es decir, si bien hay una obligación principal de la familia de cuidar a sus hijos e hijas, el Estado, como garante último de los derechos humanos, también tiene una obligación de cuidado. Tiene una obligación de cuidado en varios sentidos, digamos. Por un lado, en lo que tiene que ver con el apoyo a las familias para que efectivamente esas familias puedan llevar adelante ese cuidado. Recordemos que la adopción de una medida de protección excepcional, una medida de abrigo, siempre es la última ratio, es una medida absolutamente excepcional cuando hayan fracasado, como decía Pablo, por las políticas públicas, digamos, las cuestiones que hagan a ese fortalecimiento familiar, excepto que haya una situación de gravedad que amerite que directamente vayamos por la adopción de una medida de abrigo, ¿verdad? Ahora bien, cuando la familia por alguna situación no pueda asumir ese cuidado, el que asume a título personal, digamos, el cuidado es el Estado. Por eso también esta opinión consultiva nos obliga a hacer una mirada sobre todo el sistema de cuidados alternativos, ¿no? Porque en definitiva, el sistema de cuidados alternativos es cuando el Estado asume ese rol de cuidado en virtud de niños y niñas que son alojados en instituciones mayormente o en familias de acogimiento, familias de tránsito, dependiendo el programa, ¿no?
Y justamente el Estado va a decir, ¿no? Y desde una mirada incluso hasta interseccional. Sabemos que cuando hablamos de personas menores de edad hay una vulnerabilidad inicial que es ser persona menor de edad justamente. Pero esa capa, digamos, se le van sumando otras en las cuales no tener cuidado parental es una gran capa de vulnerabilidad. O sea, no están en la misma situación los chicos y chicas que crecen bajo un entorno familiar que aquellos que lo hacen sin ese cuidado de tipo familiar. Por eso hay una obligación reforzada del Estado frente a este tipo de vulnerabilidades, ni que hablar si estamos hablando de niños migrantes o de niños en situación de calle o de niños con alguna situación de discapacidad o de salud mental, ¿no? Ven cómo todas estas situaciones, estas capas de vulnerabilidad van agravando la situación en sí misma, ¿no? Por lo tanto, ahí la Corte viene a decir que el Estado es responsable de proteger los derechos de los niños y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado. Adecuado, esto es muy importante. No da lo mismo cualquier acogimiento alternativo, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires concretamente, cada vez más se necesitan hogares especializados. ¿Por qué? Porque cada vez más las medidas que se toman, las medidas de protección excepcional que se toman, por la situación social en la que estamos viviendo, hay mucha situación de niños con discapacidad o problemáticas de salud mental. Esos niños necesitan cuidados especializados que hoy por hoy no los encuentran, ya sea en familias de acogimiento, porque hay pocas, ¿sí? O justamente en hogares institucionales, digamos, que tengan ese cuidado de calidad y adecuado para la necesidad específica que tenga ese niño, esa niña o ese adolescente. Siguiendo, porque quiero avanzar un poco, justamente la Corte también va a decir que los estados tienen la obligación de establecer, fíjense, un marco jurídico de cuidados orientados a garantizar el acceso de niños a cuidados de calidad en condiciones de igualdad. Un marco jurídico adecuado. Ahí nos abrió la puerta a repensar cuál es el marco jurídico que tenemos actualmente y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, también necesitemos, ahora fuimos por una figura de cuidado, pero también soy de las que consideran que necesitamos un marco jurídico en relación a las familias, por ejemplo, de acogimiento. Hay un sistema muy dispar a nivel nacional, necesitamos una ley nacional que sea un piso, más allá de que después las provincias puedan dictar, digamos, sus propias normativas, pero sí, digamos, establecer un mínimo común a nivel nacional, ¿no? Y fíjense a su vez que la Corte insiste en que el Estado tiene que fortalecer iniciativas de cuidados comunitarias, es decir, hay que poner fin a la institucionalización. Es decir, nunca las instituciones, por más buenas que sean, hermosas y bonitas, van a ser ámbitos propicios para que los niños puedan crecer saludablemente. Ustedes piensen que estamos interviniendo con una medida de protección excepcional que es de las injerencias más absolutas que tiene el Estado sobre la vida de una persona en una etapa fundacional de la vida de un niño, niña o adolescente, que es justamente esa etapa de crecimiento donde se va desarrollando y ahí irrumpe el Estado con esa separación familiar y son niños que crecen durante años en esas instituciones donde la Corte Interamericana también, les recomiendo el fallo Ramírez Escobar contra Guatemala, habla justamente de los efectos que tiene para un niño en esa edad, digamos, ser separado de su familia y crecer en el ámbito de la institucionalización. En líneas generales, digamos, por supuesto, me llevaría toda la charla a hablar de la Corte y de la opinión consultiva, pero en líneas generales fue por ese lado, en forma coincidente con el Comité de los Derechos del Niño, que el año pasado, en septiembre del año pasado, emitió su séptimo informe final sobre las observaciones a la Argentina y específicamente se refirió también a los niños privados del entorno familiar, diciendo que si bien está muy contento, digamos, en que que la Argentina tenga el PAE, sin embargo, está preocupado por el número creciente de niños, niñas y adolescentes que tenemos bajo medidas excepcionales, bajo medidas de abrigo, que residen en entornos residenciales. Es decir, viene en línea la Corte Interamericana con el comité diciendo hay que ir hacia modalidades de tipo de cuidado familiares, comunitarias. Hay que terminar con la institucionalización. Dice que el comité está preocupado porque no se adoptaron medidas específicas para poner fin al uso de las grandes instituciones, que existe además una falta de seguimiento de las condiciones de vida de los chicos dentro, no contamos con una ley, por ejemplo, de estándares de calidad dentro de lo que son los hogares, ¿sí? Y tampoco hay mecanismos de denuncias para los chicos que sufren vulneraciones de derechos dentro de los hogares puedan hacerlo.
Y además, el estadio, la mayoría, más allá de lo que establece la norma de los 6 meses, sabemos que los chicos y chicas permanecen institucionalizados más allá de los 180 días. Por lo tanto, el comité insta a la Argentina hacia ir hacia una desinstitucionalización, creando también opciones de cuidado alternativo no institucionales. Fíjense, además de establecer normas y criterios de calidad, además de fortalecer la capacitación de todos los operadores del sistema administrativo, judicial, establecer mecanismos de denuncia para que los chicos tengan acceso, digamos, a posibilidad de informarse sobre sus derechos y denunciarse de alguna situación de vulneración de derechos. Muy bien, ahora saliendo entonces de esta mirada más internacional y yendo de lleno al Código Civil y Comercial, ¿cuáles son las figuras jurídicas que contempla nuestra normativa en el Código vigente? Bueno, las figuras que tenemos, algunas ya las fue mencionando Pablo, no sino todas, tienen que ver con la tutela, una figura clásica del derecho civil, que si bien viene modernizándose y demás, yo tengo mis críticas y después me voy a enfocar un poquito en esto. Tenemos la delegación de la responsabilidad parental del 643, de la del 674 que tiene que ver concretamente con el progenitor afín. Tenemos la guarda judicial del 657 y la adopción que también ha sido, digamos, nos trajo una modificación sustancial el Código Civil y Comercial en materia de adopción que claramente responde al fallo de Fornerón, que era cuando el código estaba el anteproyecto, había salido la sentencia de Fornerón del 2012. Eso no, de qué sirvió, digamos, por eso también el enfoque de la capacitación es muy importante, porque podemos tener leyes muy buenas, pero si no estamos capacitados para poder aplicarlas, tenemos un María Mariano, ¿no? Con la segunda condena de la Corte Interamericana del año 2023 contra Argentina en materia de adopción, con Código Civil vigente, con el sistema de protección armado, digamos que, pues decís, en Fornerón, bueno, no teníamos todo eso, pero ¿qué pasó? En María Mariano lo teníamos y sin embargo tenemos una segunda condena internacional. Bueno, ahí vamos. Ahora, si nos concentramos concretamente en estas tres figuras que tienen que ver con la delegación, ya sea del ejercicio o la delegación del cuidado de la responsabilidad parental, como es el caso del 657, desde la letra de la ley, sí nos vamos a encontrar con dos limitaciones muy concretas. Una tiene que ver con que estas figuras están destinadas a parientes, y parientes en los términos del Código Civil, no parientes en los términos de la 26061, como yo decía al principio, ¿sí? Y además la temporalidad de estas figuras. ¿Por qué? Porque tienen plazos máximos. No significa que no se puedan tomar por un plazos menores, pero plazos máximos son 2 años. Entonces nos pasa muy seguido que por ahí tenemos la posibilidad de egresar a los chicos de la institución de cuidado con algún referente afectivo, con alguna madrina, con algún padrino, que en términos afectivos es un montón, pero en términos jurídicos no es nada, la madrina de bautismo o el padrino. Sin embargo, decimos, ¿bajo qué figura lo podemos egresar si tenemos estas limitaciones, ¿no? Y por otro lado, tenemos también la cuestión de la temporalidad. Si yo tengo un chico de 14 años que lo puedo egresar con un referente afectivo, dentro de 2 años estoy en la misma situación, de 14 a 16, ¿qué hago? ¿No? El mismo 657 te dice, bueno, son 2 años. Si después no se resuelve la situación de fondo, hay que ir por otra figura jurídica, básicamente la tutela y la adopción, ¿no? Ahora, si vamos a mirar un poquito qué pasó en este tiempo, así someramente desde la jurisprudencia, vemos que con estas figuras hay todo un recorrido jurisprudencial que se va ampliando, que se va extendiendo, que tiene que ver con la inaplicabilidad, con la inconstitucionalidad de esta normativa. ¿Por qué? Porque la realidad supera lo que la norma nos vino a decir, ¿no? Es decir, esto que yo decía al principio, el derecho le puede dar lugar al afecto. Bueno, parece que el anteproyecto era mucho más amplio porque el anteproyecto sí contemplaba la posibilidad de un tercero idóneo o pariente, pero cuando se sancionó el código quedó restringido solamente a pariente. Sin embargo, nos pasan estas situaciones. Este, por ejemplo, es un fallo de Tucumán, donde justamente se homologa un acuerdo de delegación de la responsabilidad parental en la madrina. Madrina, que en términos jurídicos, como les digo, no es nada, pero tenía un vínculo afectivo muy fuerte con su ahijada, y la mamá se tenía que ir a trabajar a otra provincia, y establecen esta delegación de la responsabilidad parental. ¿Bajo qué lógica argumental la jueza va a homologar este acuerdo que en principio no nos centra, ¿sí?, en la norma tal cual está? Bueno, básicamente por el reconocimiento de la socioafectividad, ¿sí?, y en el interés superior del niño, que es como debe ser.
hace un control de convencionalidad obligado, ¿sí? De la mirada obligada, que decíamos también al principio, y dice, la referida disposición legal del 643 solo habilita que los progenitores puedan convertir en delegar el ejercicio a un pariente, pero resulta que la realidad, principio de realidad, demuestra en diversos supuestos, como en el presente caso, que aquel ejercicio puede ser asumido por otras personas que, sin ser parientes, revisten una figura y un vínculo muy importante en la vida de un niño o niña. Es decir, la calidad o el carácter de pariente, ¿me da per se una capacidad de cuidado, de amor y de contención? No tiene nada que ver la calidad de pariente con la capacidad de cuidado y el vínculo que yo pueda tener. Y a mí lo que me importa justamente tiene que ver con eso, porque recordemos, el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar ese derecho al cuidado cuando esos niños están privados de su cuidado en el ambiente familiar. ¿Y el Estado quién es? El Poder Judicial, o sea, el juez, la jueza que decide también este tipo de situaciones es el Estado. Y por lo tanto tiene esta obligación de buscar el mejor o la mejor cuidadora, que poco tiene que ver con el pariente en sí, ¿no? Con que sea concretamente un abuelo, un tío, es decir, un pariente no nos da per se esa condición de cuidado, ¿no? Y de esta situación particular me lleva a la necesidad de examinar si el requisito del vínculo de parentesco exigido por la norma resulta un poco excesivo, de modo que pueda afectar derechos, garantías, libertades consagrados en la Convención, los que es mi obligación proteger y garantizar. Es decir, si yo tengo la posibilidad de egresar a un chico de una institución de cuidado con un referente afectivo, ¿qué va a pesar más? ¿El interés superior del niño o el interés de la norma? Lo que me diga la norma. Si yo, ¿qué voy a hacer? Decir, bueno, no, como no tengo un pariente, rechazo esa posibilidad y que permanezca que hasta la mayoría de edad institucionalizado. ¿Eso sería garantizar el interés superior del niño? Claramente la respuesta es negativa, ¿no? Por lo tanto, ahí tomando en cuenta estos postulados, en este caso puedo colegir sin dudas que esta madrina, constituye una figura referencial de sostén emocional y asistencia en la vida de esta niña y en el ejercicio de sus derechos, con la responsabilidad de sostener el vínculo de afecto y de confianza que han generado entre ambas. Es decir, esto que les digo, reconocer efectos jurídicos a ese afecto nacido desde la vinculación genuina, ¿sí? Dicha circunstancia implica que se pueda acompañar a la construcción de un proyecto de vida con miras a desarrollar su proyecto integral. Muy bien, este es otro caso de tantos en los que en la guarda judicial, el que veíamos recién era una delegación de responsabilidad parental. Este es una guarda judicial de una adolescente progenitora que estaba bajo una medida de protección excepcional en un hogar para adolescentes con hijos, y que imagínense las posibilidades, si decimos la dificultad de poder insertar a niños a partir, digamos, ya de la segunda infancia y la adolescencia, imagínense si además de ser una adolescente es una progenitora adolescente declarada en situación de adoptabilidad. En este caso, también la posibilidad para egresar era que egrese bajo el cuidado de su padrino y de la esposa de su padrino, es decir, ambos no parientes, ¿no? Y en este caso lo mismo, el juez dijo, la norma mencionada relaciona de manera directa el bienestar de los niños con la relación de parentesco. Sin perjuicio de ello, la realidad, o sea, para este caso concreto, esto no puede sostenerse como regla infranqueable para todos los casos, puesto que en diversas ocasiones se aprecia que personas menores de edad son mejor apreciadas y cuidadas por terceros ajenos a un vínculo familiares que por estos últimos. Y en definitiva, autoriza el egreso de esta progenitora adolescente a cargo de su padrino y la esposa de su padrino. El tema del plazo también ha sido puesto en jaque por la jurisprudencia. En este caso es acá de la Justicia Nacional, donde también se analizó si el plazo de la guarda judicial, digamos, podía no aplicarse para este caso concreto, y lo analiza a la luz del interés superior del niño y la protección integral de la familia. La jueza dice resumidamente en este caso, dice, la figura de la guarda le sirve a esta familia. Esta familia está constituida de este modo, ¿sí? Que también era hacia una referente, era hacia la hermana mayor, acá la guarda judicial, es decir, no teníamos esa limitación porque era una pariente en términos de Código Civil. El tema es que tenía 14 años, ¿no? Y dice, yo no quiero, o sea, este caso no es para una adopción ni para una tutela. La guarda judicial es la figura jurídica que le calza perfecto a esta familia. El tema es que en 2 años van a tener que venir de vuelta y vamos a tener que volver a pensar
qué figura jurídica, porque claramente los 2 años me exceden al plazo que tiene el chico. Con lo cual, en este caso, declaró la inaplicabilidad del plazo, entendiendo justamente que para la situación de este chico no había mejor figura que la guarda judicial, ¿sí? Y de ese modo declaró la inaplicabilidad del plazo de 2 años. Muy bien. Respecto de la tutela, yo les decía que tenía mis reparos. ¿Por qué? Primero y principal, si uno analiza la tutela o lo busca en la jurisprudencia, no hay tantas tutelas, ¿sí? Hay como más una resistencia a aplicar la tutela. Yo tengo mi propia teoría en relación a por qué esto, ¿no? En principio, no entiendo por qué la tutela sigue estando dentro del libro primero y no está dentro del libro segundo de las relaciones de familia, donde están las figuras de cuidado. O sea, aparece ahí la tutela en otra parte que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, en definitiva, eso también responde a esa figura que yo decía, ¿no? Es una figura clásica que fue creada de una esfera más de tinte patrimonial que personal, ¿no? Y justamente nosotros en estos escenarios que estamos comentando, estamos hablando de chicas y chicas que no tienen patrimonio, o sea, lo sumo tienen la asignación universal por hijo y con suerte, porque los chicos que están institucionalizados, muchos de ellos, ni siquiera cobran la asignación universal por hijo, ¿no? Con lo cual, no hay ahí patrimonio que cuidar, hay una cuestión más de un cuidado personal. Haciendo también y buscando a ver cómo es la tutela en otros estados, me pareció muy interesante la propuesta de reforma del Código Civil brasilero que se está discutiendo, es una propuesta del año pasado, o sea que tiene estado parlamentario, que hacen en relación a la tutela. Primero, la incluyen dentro del libro, digamos, del derecho de las familias. Esto hay una lógica en el derecho comparado, que generalmente la tutela está dentro del libro de derecho de las familias, ¿no? Luego, una discusión que también la tenemos acá, que es si la tutela opera para suspensión o para privación de la responsabilidad parental. Yo soy partidaria que la tutela opera para la suspensión y la privación, porque hay parte de la doctrina que entiende que solo opera para la privación, ¿no? Pero si ustedes van directamente al 104, habla de ejercicio de la responsabilidad parental. Y entonces, el ejercicio está relacionado, o sea, la suspensión está relacionada con el ejercicio, la extinción con la titularidad. Con lo cual, yo soy partidaria de que pueden coexistir los institutos, digamos, de la responsabilidad parental y de la tutela. Algo que aclara, como les pongo ahí, el propio proyecto de Brasil, donde dice, está prevista tanto para supuestos de suspensión y privación de responsabilidad parental. Luego establece que justamente para otorgar la tutela el juez tiene que valorar el principio del interés superior y tiene que valorar también la existencia de vínculos previos, o sea, es decir, reconoce esta socioafectividad en virtud de poder designar como tutor a esta persona, ¿sí? A este adulto que tenga un vínculo genuino de afecto, de cuidado con el niño, niña y adolescente. Y establece que el tutor va a asumir los deberes inherentes a la responsabilidad parental, es decir, equipara todos los derechos y deberes inherentes de la responsabilidad parental, que no solamente tiene que ver en materia patrimonial, sino fundamentalmente en términos personales y de cuidados, a la figura del tutor. A tal punto que, esto me pareció como bien interesante, contempla dos figuras, dos tipos de tutela. La tutela existencial y la tutela del patrimonio. Es decir, puede ser que una misma persona pueda ser tutor patrimonial y tutor existencial, coexistan en una misma persona, en el caso que los chicos tengan patrimonio, o puede suceder también que tenga un patrimonio, pero que hay ya una persona que tenga un vínculo afectivo, que sea muy bueno, muy genuino para poder cuidar, pero que no tenga la capacidad de administrar esos bienes. Entonces, esa tutela se va a desdoblar, ¿sí? En funciones distintas. Pero fíjense cómo el foco de esta tutela está puesto en el cuidado de la persona, a tal punto justamente que crea esa figura del tutor existencial, ¿no? Aquel tutor que se va a encargar netamente de los cuidados de la persona, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Bueno, me parece que son cuestiones interesantes para poder repensarlas también a la luz de seguir ayornando esta figura, incluso desde poder buscarle también otra vuelta, sin una reforma del código, en la práctica cotidiana. Volver a esa figura, incluso no tenemos que pensar en una tutela hasta los 18 años, digamos, podemos dar una tutela por 6 meses, digamos, podemos dar también tutelas provisorias y nos sirve, digamos, también porque la tutela al tutor le da, qué palabra fea, igual, ¿no? También tendríamos que buscar otro tutor, tutela, ¿no?
otra figura, otro nombre para designar, pero también le da mucha más capacidad de actuación que, por ejemplo, la Guardia Judicial, que está netamente centrada solamente en el cuidado, es decir, no te da derechos de representación, ¿no? Por eso también después tenemos como otras figuras que se fueron creando, que tiene que ver la guarda con representación. No te doy una tutela, pero te doy una guarda, pero es un poquito más, porque te doy la capacidad de representarte. Ahora, en materia de adopción, también traer un poquito de jurisprudencia para algo que a mí me preocupa básicamente, porque esto lo vengo viendo, por ejemplo, fíjense, este caso comienza la intervención del Estado cuando el chico tenía 4 años, era sobre un grupo de hermanos, pero recién su situación de adoptabilidad se va a declarar a los 14, es decir, hubo 10 años de intervención del Estado, ¿no? Cuando decimos el tema, el tiempo, ¿no? Ya sabemos todos acá presentes que el tiempo pasa de otro modo para los pibes y pibas, ¿no? Bueno, toda su vida institucionalizado. Finalmente, cuando se declara la situación de adoptabilidad, se piden legajos al registro de Salta, el caso de Salta, el registro no arroja resultados de postulantes para ese perfil, se le solicita legajos al registro nacional, en el registro nacional no hay tampoco legajos, se procede a hacer una convocatoria pública, la convocatoria pública tampoco arroja resultados para este chico. ¿Cuál es? Bueno, estuvo años en convocatoria pública, fíjense, desde el 2021, ¿sí? El fallo es del 2024, 3 años en convocatoria pública, sin que haya personas finalmente que se presenten para poder efectivamente garantizar su derecho a la vida familiar. Algo que vengo viendo mucho también, ¿qué hace? En el marco de esta declaración, ya estando, digamos, declarado en situación de adoptabilidad, mientras el Estado le buscaba familia, estaba institucionalizado y se retira voluntariamente del hogar. Estos retiros voluntarios son constantes también. Empieza, o sea, y esto quiero decir, ¿no? Cuando yo decía hoy, bueno, la opinión de la Corte nos hace un tirón de orejas para revisar el sistema de cuidados alternativos. ¿Qué pasa? Que los chicos y chicas no quieren estar en los hogares de protección. O sea, ¿por qué es que se van? Hacen abandonos voluntarios de los programas. Bueno, efectivamente también tenemos que repensar, digamos, desde ahí qué es lo que está pasando dentro del sistema para que los pibes no quieran vivir en esas instituciones. Este chico se va del hogar, se va a vivir con la madre, pasa allí un tiempo, por supuesto que la situación digamos, no le garantizaba sus derechos, hasta que decide voluntariamente volver a ingresar al hogar y solicita incansablemente que quiere tener una familia. Y acá fíjense que lo marqué en rojo porque casi me muero. Dice, encontrándose a próximo a cumplir la mayoría de edad y sin postulantes para su convocatoria, ingresa al programa PAE. Bueno, acá ya me morí. ¿Por qué? Porque fíjense que como que esperó hasta los 18 para incorporarlo al PAE, cuando es una intervención del Estado que viene haciendo desde los 4 años. Y el ingreso al PAE, el PAE es el programa de egreso asistido, autonomía joven para la provincia de Buenos Aires, es una ley que se contempla que los chicos ingresen a partir de los 13 años o edad posterior en las que ingresan al sistema. Es decir, cuanto yo lo pueda incorporar antes, ¿sí? A más temprana edad, más tiempo voy a poder tener para poder trabajar su autonomía, su autovalimiento. Y no es que lo tengo que ingresar cuando ya sé que no va a egresar a través de la adopción. Yo lo tengo que ingresar siempre que tenga el requisito de la medida de protección y la edad y que quiera, porque el ingreso es voluntario, ¿no? Y en todo caso, si después egresa por adopción, egresa por adopción. A mí no me tiene que importar cómo es que va a egresar, si por guarda, por tutela. Es un derecho que tiene de ingresar al programa para empezar justamente a fortalecer esa autonomía. Con lo cual, si yo tengo este chico de los 4 años, no lo puedo ingresar a los 18. Por supuesto, tendría que haber ingresado a los 13. Bueno, por eso digo que casi me muero cuando lo leo. Este chico grabó un video que se viralizó a través de las redes sociales, TikTok, y que apareció un postulante. Pero entonces apareció este postulante de Neuquén, el chico estaba en Salta, cuando tenía 18 años. Y acá entonces la jueza se pregunta, ¿a los 18 años se extingue ese derecho a la vida familiar? Y la respuesta es no. La respuesta es no, por eso esta concepción, y es el título del libro, de protección y autonomía. Que yo reconozca autonomía, que yo reconozca capacidad de tomar decisiones propias, que yo reconozca el peso que tienen las decisiones del otro, no implica que el Estado se retira. Porque no nos olvidemos que el Estado tiene una obligación reforzada
Y yo tuve un chico de los 4 años donde ya hay una violencia institucional, digamos, de haberlo tenido 10 años sin haberle declarado la situación de adoptabilidad, del Estado no haberle podido encontrar familia. Por supuesto que esa protección va a tener que extenderse y prorrogarse más allá de los 18 años, y no solamente del Poder Judicial, sino también del sistema administrativo. Con lo cual, digamos, justamente se avanza en el proceso de adopción más allá de esa mayoría de edad, por supuesto, teniendo en cuenta absolutamente la voluntad de este joven, que ya era adulto para el momento de la guarda y de la sentencia de adopción. Este es otro caso de Viedma, donde también este caso es de un joven que también estuvo muchos años institucionalizado, y cada vez que lo iban a ver, tanto la jueza y sobre todo la asesora de menores, el chico, o sea, ya no sabían más de qué manera pedir a gritos una familia. No quería vivir más en el CAINA. El CAINA es la institución de los hogares de cuidados de la provincia de Río Negro. El tema era, ¿qué hacemos? No tenemos familias de acogimiento para adolescentes. En un momento intentaron que se vaya a vivir con el profesor de fútbol, al cual la canchita a la que él jugaba. Esto duró un tiempito, pero después no lo pudieron seguir cuidando, vuelve al hogar. Bueno, acá la jueza lo que tiene para decidir concretamente era la declaración de la situación de adoptabilidad y qué hacer, digamos, cómo garantizar ese derecho a la vida familiar. Un poco tomando en cuenta esta iniciativa del registro de cuidadores, que solamente lo tiene la provincia de Buenos Aires, no hay otra jurisdicción en el país que tenga el registro de cuidadores familiares, pero teniendo en cuenta y conociendo esta experiencia, la jueza le ordenó al equipo técnico que busque los legajos de aquellas personas, de aquellas familias que se habían presentado en la última convocatoria pública para adolescentes y que se habían postulado no solamente para una adopción, sino también como referentes cuidadores, estaban dispuestos a asumir ese cuidado de esta franja etaria. Entonces buscaron, respecto de esos legajos, el compatible con el perfil específico de este adolescente. Seleccionaron a una familia, la evaluaron concretamente, los presentaron, y efectivamente este chico egresa de esta institución de cuidado con esta familia como referentes afectivos, bajo la medida de protección. Todavía no estaba la declaración de la situación de adoptabilidad. Con lo cual, una vez que ya llegamos al plazo donde la jueza tiene que resolver la declaración de adoptabilidad, se va a enfrentar no solamente con esa declaración, sino también con la convivencia que viene llevando adelante este adolescente con esta familia. Entonces acá ella dice, ¿no? ¿Qué hago con este vínculo socioafectivo que ya se ha forjado? Dice, mi tarea como jueza de familia es adecuar la norma a la situación dada. Me encantó esa frase, ¿no? ¿Por qué? Digo, si nosotros como jueces, como operadores del sistema, vamos a pretender que la norma me resuelva el caso, y estamos fritos, digamos. Es muy difícil justamente que yo abra el código y que el artículo me resuelva la situación. Sobre todo en un contexto como el que estamos, donde estas capas de vulnerabilidad que mencionamos están cada vez más agravadas, con lo cual las situaciones son cada vez más difíciles de poder intervenir. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener como esa capacidad de poder entender a la norma desde una flexibilización, sin que la flexibilización se me vaya a legislar, como hay jurisprudencia en la que me flexibilice tanto que en realidad estoy creando algo que no existe, ¿sí? No digo eso, pero sí flexibilizarla de modo tal que la situación que yo tenga la pueda, digamos, acomodar a la norma, sobre todo teniendo en cuenta este artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, ¿no? Con lo cual dice, bueno, yo tengo que aplicar, entonces, ver cómo hago con las normas que tengo desde una decisión también absolutamente fundada, ¿no? Entonces la jueza se pregunta, dice, a esta altura del análisis, la pregunta es, ¿por qué las normas que disponen la obligación de elegir guardadores y futuros adoptantes previamente inscritos en el registro de adoptantes colisiona con el derecho a vivir en familia y el interés superior de J? Porque ¿qué se pregunta esta jueza? Dice, yo ahora lo declaro en situación de adoptabilidad y voy y hago todo el camino que me indica el código, selecciono los guardadores, o sea, pido legajos y demás, ya sé que la respuesta va a ser que no hay legajos, y además estaría separando a este chico de esta familia con todo lo que costó efectivamente conseguirle una familia. Por lo tanto, le hace lugar justamente al afecto, entendiendo que de lo contrario estaría cometiendo, digamos,
sometiéndolo a un nuevo abandono y por lo tanto a un acto de violencia institucional, declara la situación de adoptabilidad y declara la inconstitucionalidad de los artículos que establecen la obligatoriedad de la selección de los registros, de los postulantes de los registros de adoptantes. Muy bien, ya para ir redondeando un poco la charla, esto, así a grandes rasgos, es lo que les mencionaba que nos trae el Código Civil y Comercial, pero también tenemos los porfueras del código, esto que yo decía, bueno, el entramado normativo. Si vamos a los porfuera, y justamente por principio de realidad, es que tenemos el PAE, que se crea en el 2017, una política pública que subsiste, por suerte, hasta el día de hoy. Digo, hay todo un cierre de programas y el PAE todavía subsiste. El PAE, como les decía, es del 2017. Es importante que tengan en cuenta que es una política pública y que no es una figura jurídica, ¿sí? Porque es como que también a veces lo ves y dices, bueno, egresa por autonomía, como si el egreso por autonomía fuera una figura en sí misma. No, el PAE es una ley que se creó en virtud del principio de igualdad y no discriminación, en extender la responsabilidad del Estado más allá de los 18 años para los pibes que viven bajo protección del Estado, teniendo en cuenta que el Código Civil obliga a los padres a mantener a sus hijos hasta los 21, incluso hasta los 25 si estudian. Entonces, de esta misma lógica es que se crea el PAE, teniendo en cuenta la realidad también de que muchos chicos y chicas estaban más allá de los 18 años en el sistema de protección. Esa es la política pública que crea el PAE, pero no es una figura jurídica. O sea, en realidad nosotros tendríamos que intentar que, digamos, el egreso autónomo sea una decisión de los chicos que no se quieren incorporar a un nuevo grupo familiar, por la cuestión que sea, y no como descarte, como, che, bueno, el Estado no te pudo dar otra alternativa y entonces egresás de manera autónoma, ¿sí? Eso para aclarar del PAE. Y bueno, por supuesto, el registro de cuidadores familiares que Pablo... Perdón, Sí, con respecto al PAE, que yo soy abogada del niño, y cuando se creó la figura, yo representaba a una nena de 16 años en su momento, sí. y bueno, realicé todos los requisitos que te piden, porque son muchísimos, ¿no? Los requisitos que tienen que tener. Y bueno, finalmente no lo consiguió. Por eso digo que si bien está esta figura, esta, Programa. esta ayuda que te da el Estado, eh, son muchos los requisitos que hay que tener para acceder a él. Y no sabía yo, como decías vos, que era una obligación, ¿no? Exacto, es un derecho de los chicos, una obligación para el Estado, digamos, ¿no? Ahora, no sé en qué, vos me decís que lo intentaste cuando se creó la figura, que fue en el 2017, en diciembre de 20, el decreto reglamentario era el 1050 del 2018. Por todas estas Sí. cuestiones, que había muchos requisitos para el ingreso y demás, y otras cuestiones problemáticas, que ahora no las puedo abordar, del PAE, es que en diciembre del 23 se modifica el decreto reglamentario y ahora es el 723, si mal no me falla la memoria, el 723 del 2023, que es el nuevo reglamento del PAE, donde ahí se modifican varias cuestiones que tienen que ver con los requisitos de ingreso. Ah, bueno, qué bueno. Gracias por aclararlo. No, por favor. Eso después también, los chicos, por ejemplo, si tienen abogado o lo mismo, si están, todos van a estar judicializados. Si, o sea, el juez o la jueza no le puede mandar un oficio, por ejemplo, al organismo administrativo para que lo incorporen. ¿Por qué? Porque es un ingreso voluntario. El artículo 4 de la ley habla justamente de la fuerza de la voluntariedad de este programa, con lo cual es necesario que sean los propios chicos y chicas que vayan al organismo administrativo a solicitar la incorporación al programa. Después, en todo caso, si hay una denegatoria que no se ajusta a los requisitos para ingresar, ahí sí poder hacer algún pedido bajo abogado del niño o incluso judicial, ¿sí? Pero eso es un requisito muy importante. También hay una dificultad del PAE, o sea, celebramos que subsista y demás. Hay una heterogeneidad muy grande del PAE a nivel país, también dependiendo de dónde estemos, porque ¿qué pasa? Es un entramado complejo entre el Estado Nacional y los estados locales y municipales. ¿Por qué? Porque la CENAF Nación es la que paga la beca una vez que los chicos se egresan del sistema de cuidados alternativos
mientras que toda la etapa previa, que es la etapa 1 de acompañamiento, mientras el chico está dentro de la institución de cuidado o incluso una vez que egresa, pero mantiene el referente, ese referente lo paga el organismo provincial o el organismo municipal. Y ahí, bueno, es cada uno, digamos, el que tiene referentes en la nómina, pero no tiene plata para pagar a los referentes, todos los chicos tienen el PAE, pero no tienen los referentes. Bueno, ahí entramos en otras cuestiones complejas del programa en sí. De todos modos, bueno, hay un resorte, como yo digo, que en situaciones de crisis, digamos, se tienen que activar los resortes de la exigibilidad entre poderes, ¿no? Entonces también, digo, hay un Estado que se va retirando cada vez más, un Estado ejecutivo, digamos, de sus políticas públicas, por eso digo, celebro que continúe el PAE, como por ejemplo la UNAR Familias no continúa y era un programa muy bueno, así ahora tenemos Identidad y Territorio, pero ni siquiera es el mismo dinero, digamos, que nos daba la UNAR, que nos permitía un cuidado familiar. Es decir, que se adopte esa medida de abrigo, pero que los chicos vayan a cuidado familiar y evitar el institucional. Bueno, hoy por hoy no lo tenemos, yo por eso digo, más allá de las inconsistencias que todavía tenga el PAE al día de hoy, bueno, poder, de qué manera, si administrativamente no se puede solucionar, ingresar, digamos, desde lo que tiene que ver con la justicia, los pedidos de adecuación del programa, siendo que es un derecho que titularizan los chicos y chicas. Un poco en relación al PAE, que les traigo de la investigación, fíjense que más allá de la cantidad de años que hace que existe el PAE, como nosotros decimos, el ingreso es voluntario y es muy importante, pero para que efectivamente los chicos puedan ingresar al PAE, lo tienen que conocer. Y fíjense que en mi trabajo de campo, que entrevisté a 172, el 46% de los entrevistados que vivían en hogares no conocían el PAE. Y esto es un dato llamativo porque el promedio de edad de que contestaron la encuesta tenía 16 años. Es decir, estaba recontra en condiciones de ingresar al PAE. Sin embargo, casi la mitad no conocía la existencia del PAE. De quienes lo conocían, la mitad lo había hecho por autoridades y equipo técnico de los hogares, mientras que otros por alguna ONG que había brindado alguna capacitación y algunos porque algunos compañeros estaban dentro del país y los iban contando. De los entrevistados, solo el 36% participaba de alguna preparación de programa para la vida adulta, que también fue un dato llamativo porque les decía, o sea, estaban más próximos al egreso que a la niñez, por lo tanto tenían que tener un plan de egreso justamente. Respecto de la edad en que se incorporaban al programa, en primer lugar aparecen los 17, fíjense, es una edad recontra tardía para incorporarse al PAE. En segundo lugar a los 16 y en tercer lugar a los 18. Es decir, por eso yo les digo que esto está vigente desde los 13 años que tienen los chicos y chicas. El 56% de los encuestados vivían en hogares, no tenía, como les dije, un plan de egreso, y de los que tenían un plan, solo el 62% contaban con referentes. La figura del referente que contempla el PAE es importantísima. ¿Por qué? Ahora vamos a ver también, fíjense, que yo después también entrevisté a chicos que estaban en casas de preegreso y a quienes ya habían egresado, para ver efectivamente cómo había sido ese paso por el sistema, que incluso pueden tener otra mirada distinta a los que están hoy dentro del sistema, ¿no? Entre los preegresados pensaban que lo más difícil al momento para egresar, o sea, todavía no egresaron, pero que están por egresar, tiene que ver con la vivienda, o sea, la gran preocupación a dónde van a vivir luego de egresar de la institución de cuidado, cuando no hay nadie a dónde ir. El dinero, por supuesto, de qué van a vivir. Hoy la beca es del 80% del salario mínimo vital y móvil, son 230 y pico mil pesos, o sea, es muy baja la beca en virtud del salario, de cómo quedó el salario. Cómo continuar los estudios, cómo conseguir trabajo y las redes sociales, es decir, los vínculos, ¿sí? Y entre los egresados, los desafíos, los mayores desafíos a la hora del egreso, fíjense, el primero fue el apoyo emocional. Por eso les digo que esta figura del referente es sumamente importante para poder acompañarlos en esta etapa. En segundo lugar, la cuestión habitacional. Y en tercer lugar, lo económico, los cuidados y la convivencia familiar, ¿no? Fíjense cómo esas son las problemáticas que más preocupan a los chicos que están en el sistema o que están prontos a egresar. Para ir llegando a las figuras que presentamos, hay algo muy particular que tiene la provincia de Buenos Aires en la ley de procedimiento de adopciones, que lo tienen después algunos códigos procesales de familia que se dictaron post Código Civil y Comercial, que es un artículo que a mí me encanta,
que es el de referido a los adolescentes. ¿Por qué digo que me encanta? Porque analiza justamente que la adolescencia, ser una etapa específica de ser menor de edad, ¿no? Pero no es lo mismo ser un niño que ser un adolescente. De hecho, hay una opinión consultiva, que es la número 20, que tiene que ver con la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. Y acá esta normativa, que ya tiene sus años, advirtió entonces que la adopción puede no ser una figura jurídica viable para los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una cuestión identitaria, muchas veces en relación a los apellidos, muchas veces en relación a los vínculos que quieren sostener con la familia de origen, por más que sepan que no pueden ser cuidados por esa familia. Entonces este artículo advierte a la magistratura de decir, che, bueno, ojo si se trata de un adolescente. Hay que evaluar juntamente con el equipo técnico, con el organismo administrativo, efectivamente, cuál va a ser la mejor figura jurídica, la figura jurídica para este chico en esta situación particular. Y va a decir además que se tienen que elaborar acciones o estrategias tendientes a que alcancen su autonomía y desarrollen su capacidad de autosustentarse. Y que en todos los casos se tiene que evitar la institucionalización. Es decir, está bien, no lo vamos a declarar en situación de adoptabilidad, pero hay que evitar que siga hasta la mayoría de edad en una institución de cuidado. Como dijo Pablo, estos artículos también se ven reflejados en otros que él fue nombrando, artículo 17, artículo 25. Entonces la gran pregunta tiene que ver con qué figura y de qué modo trabajar la autonomía. O sea, esta manda de este artículo, buenísimo, me encanta. Ahora, ¿qué figuras? Y ya como analizamos, nos encontramos con los escollos que veíamos de la letra de la ley. Entonces, y bueno, ¿y de qué modo trabaja la autonomía? A esa pregunta, digamos, queda respondida con el PAE, ¿no? ¿Cómo se trabaja la autonomía? Con el PAE. No hay lugar, o sea, ese es el entramado normativo, ¿sí? Entre la 14.528 y la 27.364. Y ahora, ¿qué figura jurídica? Bueno, como vimos, desde la letra del Código Civil vigente no tenemos muchas respuestas. Por eso, con Pablo, con Claudia, con Marisa, con Natalia de la Torre también, elaboramos estos proyectos legislativos que, como les digo, fueron presentados en la legislatura bonaerense, es el expediente 723, después los podemos compartir también a los expedientes legislativos a través de la diputada Yáñez, y en el Congreso Nacional, a través de la diputada Macha, ahí me olvidé de poner ahí el número de expediente, pero se lo podemos compartir también. En definitiva, el proyecto nacional lo que va a hacer es modificar al Código Civil y Comercial, porque incorporamos al código, dentro de las figuras de cuidado, al cuidado permanente, que por supuesto se basa también en la experiencia del registro de cuidadores familiares. Y a nivel provincial va a ser una normativa que sea complementaria de la 14.528, ¿no? Frente a esta pregunta, bueno, ¿qué figura? Bueno, acá tenés la figura, básicamente sería, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de estas leyes? Tiene que ver con la creación de la figura de cuidado permanente, dirigida a niños, niñas y adolescentes y cuidados parentales que no tengan posibilidad de retornar a la familia de origen o ampliada, y cuando la adopción no resulte ser una figura jurídica adecuada para resguardar sus derechos. Es una decisión judicial, por lo tanto, no es algo que va a aplicar el órgano administrativo, no tiene nada que ver con la familia de acogimiento, no tiene nada que ver con el cuidado alternativo. Lo que estamos creando es una figura que genere estabilidad en la vida de los chicos, que es lo que necesitan. Un cuidado de tipo familiar y duradero, es decir, hasta la mayoría de edad por lo menos, pero que a su vez no genere un vínculo filiatorio y que a su vez no tenga que ver con un vínculo de parentesco, es decir, aprendimos de las experiencias y empezamos a pensar en algo que no tenga estos bloqueos que la realidad hoy nos trae, ¿sí? Entonces, van a ser personas no parientes que asuman el ejercicio y o la titularidad de la responsabilidad parental de manera permanente y estable hasta la mayoría de edad. ¿Para qué chicos y chicas va a estar dirigida esta figura? Bueno, para los chicos a partir de los 10 años que no presten el consentimiento para la adopción, los niños que hayan prestado el consentimiento para la adopción pero que no se les encuentre familia, y justamente los adolescentes para los que la adopción no es una figura jurídica viable. En los supuestos previstos en los incisos A y C, el cuidador permanente asume el ejercicio, mientras que en el inciso B va a asumir la titularidad. ¿Esto por qué? Porque básicamente cuando yo declaro la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, esa sentencia que declara la situación de adoptabilidad me equivale a privación de responsabilidad parental.
Entonces, si yo ahora lo tengo privado de responsabilidad parental, el cuidador familiar me va a adquirir tanto la titularidad como el ejercicio. Ahora, si yo no lo declaré en situación de adoptabilidad, está suspendida esa responsabilidad parental por el 702, inciso D. Entonces lo que voy a adquirir como cuidador permanente va a ser el ejercicio. En todo caso, si yo quiero adquirir la titularidad, tendré que ir por una privación de responsabilidad parental, ¿sí? Dependiendo del caso a caso. Por supuesto, se va a regir por los principios que ya conocemos. Establece la posibilidad de dos tipos de cuidado permanente con convivencia y cuidado permanente sin convivencia. ¿Por qué esta distinción? Porque hay chicos y chicas que por alguna cuestión de salud permanecen internados, permanecen en instituciones, digamos, con internaciones, pero tienen derecho a tener una familia y tener cuidadores también. Por lo tanto, en periodos en los que necesita estar internado, no significa que no tenga ese derecho y que por lo tanto puede establecer un cuidado permanente sin convivencia para esos momentos. Algo muy importante que también, o sea, fue muy discutido al interior del equipo de trabajo, pero que también tiene que ver con las experiencias del registro de cuidadores, en relación a no seguir creando figuras jurídicas que después no podamos aplicar. La Corte Interamericana también, en la opinión consultiva 31, habló del costo que implican los cuidados. Los cuidados tienen un valor y por eso también el código en el 660 reconoce la implicancia económica del costo de cuidar. Y por lo tanto queremos hacer una figura jurídica que tenga llegada, o sea, que las personas no se encuentren con la limitación de, che, yo quiero cuidar, pero no puedo, no puedo sostener una boca más que alimentar. Por lo tanto, establecimos la posibilidad de aquellos que vayan por una figura de cuidado permanente puedan percibir una asignación económica, ¿sí?, para fomentar estos cuidados de tipo familiar que establecimos en un índice de crianza, en virtud de que, bueno, está el índice, pero si no, cualquier otro subsidio o cualquier otro índice de características similares, y que este beneficio es compatible con cualquier otro, ¿sí?, mientras dure este cuidado. Por otro lado, y en virtud también de la experiencia del registro de cuidadores, establecimos la compatibilidad entre la posibilidad de ser un cuidador permanente y poder adoptar, ¿no? Similar al tutor que extinguía la tutela puede adoptar a su pupilo. Bueno, en este caso sería lo mismo, porque estas figuras que, porque a su vez esto, ¿no? Pablo nos traía cómo a partir del registro de cuidadores tienen que artesanalmente ver cuál es la figura de egreso, porque en sí el programa de cuidadores familiares de la provincia de Buenos Aires no crea una figura jurídica, es un programa por la competencia de la Suprema Corte, no pueden crear una figura jurídica. Entonces después hay que ver también artesanalmente, bueno, egresa a través de una guarda judicial, a través de una tutela, no tener derechos y deberes claros para quienes se postulan también es una cuestión negativa a la hora de presentarse en el registro. Por eso la importancia de que sea una figura jurídica que tenga reglas claras y esta posibilidad de quienes en principio no querían formar un vínculo filiatorio por lo que sea y los chicos que no querían ser adoptados por los motivos que sean, el paso del tiempo y a la luz de la socioafectividad pueden querer y bueno, si efectivamente ambas partes quieren, esto es absolutamente viable. La idea es que estos registros de cuidadores permanentes que se tienen que crear, por eso se modifica también la Ley Nacional de Registro de Adopciones, funcione dentro de la órbita de los registros de adoptantes, creándose un registro paralelo que sería de cuidados permanentes porque tienen que ser capacitados, evaluados, digamos, no es que paso por la ventana y entrás, sino por supuesto tomar todos los recaudos necesarios y también los requisitos que Pablo mencionó para inscribirse en el registro de cuidadores son los que figuran para inscribirse en el registro de adoptantes. Y creo que nada más. Eso es todo. Muchas gracias. Quedamos abiertos acá con Pablo para preguntas, comentarios, lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias por las dos exposiciones. No sé si alguien tiene alguna inquietud o quiere compartir alguna experiencia. En el chat por ahora y todavía no hay ninguna pregunta. Yo hago una consulta. Buenas tardes. ¿Los dos proyectos tienen estado parlamentario? Sí, los dos proyectos. El de Ah, Macha se presentó ahora el 1 de septiembre con giro a niñez. Tiene 3 giros, presupuesto y no me mm, acuerdo cuál más. Y el de Yáñez lo presentamos en febrero de este año también. bien, Están los dos con estado parlamentario. gracias. No de nada.
Después, si les interesa, se los podemos mandar y si les hacen llegar los proyectos. No sé si hay alguien más que tiene alguna inquietud o alguna pregunta. Yo Bueno, quería consultar, o sea, esto de los cuidados permanentes, o sea, después se podría, por ejemplo, dejar sin efecto si no llegara a funcionar, o sea, ¿cómo sería ese tema? ¿Se tendría que hacer por una declaración judicial? ¿Cómo, como que no entiendo bien en la práctica cómo es? Perdón, me perdí leyendo comentarios, perdóname. De Sí, no hay vuelta. problema. Sí, O sea, por ejemplo, significa se revocar, que declara, se puede revocar. claro, tal Sería, cual, eso. Sí, como una guarda judicial, Claro, o sea, se estado revoca, simple. listo, o no sea, está no habría previsto, problema. Y, no tiene carácter irrevocable, digamos, no está previsto, o sea que sí, se podría, digamos. bien, y, o sea, no genera ni derechos alimentarios, ni ningún tipo, o sea, No tiene el vínculo, depende, o sea, a ver, no tiene un vínculo filiatorio, pero sí claro, tiene tal cual, entonces no se las podría obligaciones, después, tiene las obligaciones de la responsabilidad parental, por supuesto. claro. Y después, en el caso de vos, ¿por qué lo decís? Digamos, por ejemplo, Por concretamente, demandarle a los padres, a los progenitores, digamos, estás Claro, preguntando. estaba pensando, claro, Y yo creo que sí, ¿a qué progenitores? Perdón, me perdí. ¿A los biológicos o a los referentes estamos a hablando? los biológicos en caso de que existan y que tengan posibilidades de... Obvio, pero generalmente en estos casos estamos hablando de Sabemos que no, familias. pero jurídicamente podría, digamos. bien. Como ahora un niño que está institucionalizado, por ejemplo, también podría pedir alimentos a los progenitores, ¿no? O con un referente afectivo. Digo, estar bajo medida de protección no priva a los progenitores de sus responsabilidades. O una guarda judicial le puede pedir alimento también. Lo que pasa es que, bueno, O un Sí, estado de optabilidad decretado también. ¿cómo? también. Con estado de optabilidad decretado, con el 610 también subsiste la obligación alimentaria. Sí, Por sí. lo tanto, digamos, a mí también me surge esa pregunta de la revocabilidad, supongo que será como cualquier revocación de guarda, y quizás, bueno, alguna sanción que puede derivar del caso concreto a quien fue designado como cuidador personal o familiar o la figura, como le llamemos. No me quedó claro en el proyecto de ley cuál era el cuidador permanente, sería. Sí. Sí, el nombre en los dos proyectos de ley es cuidador permanente. El cuidador familiar está en el registro de la provincia, está en la experiencia Claro. piloto, pero los dos proyectos de ley está como cuidador permanente. Sí, supongo que de acuerdo a la jurisprudencia que hay en relación a las revocaciones de la guarda, sería aplicable también en los supuestos que pudiera corresponder, ¿no? Hay muchos casos de revocaciones de guardas donde se establece la subsistencia del deber alimentario. Es un tema el de la guarda porque es muy complejo, porque la última parte del 657, recuerden que habla de que los progenitores conservan el ejercicio y la responsabilidad parental también, ¿no? Lo cual trae una dificultad más todavía a esta situación que habría que resolver y que esta figura podría, de acuerdo a lo que explicó Carolina recién, traería algún alivio porque se deja aclarado que los cuidadores ejercerían la responsabilidad parental. Sí, y la representación que conlleva, como la guarda con representación un poco más extensa, digamos. Pero tiene que extenderse, claro. Sí, sí, sí. Está buena el proyecto. Nos complementa bastante porque cada vez tenemos más casos en esta situación. No sé si hay un relevamiento en toda la provincia que fue parte de la motivación de este proyecto de ley, ¿no? De todos los niños y, bueno, adolescentes en particular, mayores de 10 años en esta situación. Ujú.
Sí, digamos, empezó el proyecto del registro, el programa que aceptó la Corte, fue tal cual como lo cantó Carolina. Yo no conocí el fallo de Viedma que ella comentó, pero fue tal cual, fue ante algunas situaciones que tuvimos de falta de postulantes, juntamos convocatorias públicas viejas que tuvimos, empezamos a llamar gente también. Y ahí empezamos a pensar en que tiene que haber un registro de esa gente que se puede postular, pero que tiene que ser gente que sea evaluada y que sea capacitada para otra figura de cuidado que no sea la adopción. Entonces de ahí empezó a surgir la idea del registro. Fue tal cual como lo dice el fallo ese, no lo conocía. Después te lo paso. Sí. Si se Yo, puede perdón, compartir. pero me tengo que retirar porque tengo una clase a los 18 que ya estoy llegando tarde. Bueno, antes de que se retire Carolina, leo algunos comentarios para ambos en el chat que dice, bueno, soy Ana, he tenido varios casos en los que los niños que no quieren ser adoptados, la nueva figura de cuidado me parece una alternativa muy potable. Y el otro comentario dice, excelentes las exposiciones, la tuvimos a la doctora Videta hace poco en Catamarca, bueno, y son muy enriquecedoras las dos exposiciones. Si no Muchas gracias. hay más preguntas o más aportes, agradecemos infinitamente la participación tanto de la doctora como del doctor. Bueno, y seguramente en unos días la grabación de este encuentro va a estar subido en el canal del Colegio de Magistrados de la Ciudad de La Plata. Muchísimas gracias a ambos y a todos los y todas quienes han participado. Eh, Nuevamente gracias por prestarse a este encuentro. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Beso grande. Gracias. Gracias, Gracias. Marcos. Chao, chao.